¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy nos ha emplazado Pablo Rapp, de Primero de Wrestling, a tener un debate más que interesante. No solo qué es el wrestling, dado que eso ya lo traté yo en un capítulo anterior, sino que hoy trataremos de dilucidar si el wrestling es un deporte o es un arte. Curiosamente, parece quizás un debate generacional porque actualmente se considera más un arte que un deporte. Pero desde mi punto de vista, una cosa no excluye la otra. El wrestling es deporte, pero no deja por ello de ser un arte. Pero si es un arte, ¿por qué va a dejar de ser un deporte? Quizás lo que es un deporte con mucho arte. O como dice el señor McMahon, un sport entertainment. ¡Empezamos! Yo lo que quería decir que lo primero de todo, antes de dar una definición como tal, porque parece que lo que queremos es como dar una definición y hacer un planteamiento, decir que para mí el wrestling fue lo único que hizo que yo me aficionara como fan a algo. O sea, yo comencé a ver algo de wrestling con 13 años y con 13 años pues en el colegio pues veíamos fútbol, veíamos baloncesto, básicamente eran los dos deportes reinantes, algo de NBA en esa época, pero poquísimo llegaba a España. Pero yo veía esos deportes como un espectador puntual. Pero el día que descubrí el wrestling, o sea, fue una cosa que yo no podía apartar la vista del televisor. Y cuando acabó ese programa, que yo lo pude ver a través de Eurosport, cuando empezaron a llegar los canales vía satélite a España, pues estaba deseando ver el siguiente capítulo, la siguiente lucha, la siguiente promo, algo, porque me quedé tan impactado que necesitaba seguir viendo y conociendo y sabiendo más de esto que me había pues como capturado, y acababa de descubrir un espectáculo totalmente adictivo. Entonces para mí el wrestling lo primero que fue algo adictivo y algo que hizo que fuera un fan. Y si me permites la pregunta para ir adelantando esto, ¿por qué lo concibes como un deporte? Pues en principio lo concibo como un deporte porque como deporte es pues un tipo de actividad física que involucra una serie de reglas, de normas que tienes que hacer dentro de un espacio determinado. Eso sería como la base. Entonces, como wrestling y como luchador, tú te tienes que atener a unas normas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ahora que está fresco lo que subí del año 36 de las normas del primer campeonato de catch en España, pues por ejemplo no puedes golpear con el puño cerrado, no puedes dar golpes bajos, no puedes estar fuera del ring un tiempo determinado, pues todo eso son las normas que hacen que, por ejemplo, se pueda catalogar como deporte. Y luego el espacio determinado como tal sería esa área, sería el ring como tal. Y luego, aparte, el tema de deporte es que siempre ha estado asociado el wrestling a deporte desde el origen. Y yo que me gusta la historia y divulgo la historia, sobre todo la española, del origen de la lucha, es como una actividad física. Y como actividad física que te tienes que preparar, te tienes que entrenar, no es algo que sea como un juego. Me refiero, tú te puedes poner a jugar al parchís sin ningún tipo de preparación previa, pero ser un wrestler no te lo puede permitir. Y todo eso entra dentro de la definición de deporte como tal. Tú lees la definición de deporte y encaja totalmente con lo que es el wrestling y la particularidad como tal. Bueno, yo quiero hacer un apunte aquí rápido, que yo he leído en la RAE la definición de arte y la de deporte, y a mí es que el wrestling me encaja en las dos. Entonces, ahora mi pregunta es para Jack Lafita, porque, o sea, ya él ha explicado por qué para él el wrestling es deporte, porque para ti el wrestling es arte. Yo también traigo las definiciones de deporte y arte. De hecho, traigo las de la RAE y también de literatura científica en el caso de deporte. Si vamos a las dos acepciones y recogiendo el final de la participación de mi compañero, ¿cómo definimos el deporte? Según la RAE, podemos entenderlo como dos acepciones, que es actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Y una segunda acepción es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Creo que hay un término más adecuado para
el significado de un mismo significante y que al 2 podríamos llamarlo actividad física, que es el ejercicio que hace el cuerpo, etcétera, etcétera, y diferenciarlo de la acepción 1, que es el deporte entendido como las reglas de juego, competición, etcétera. Si estáis de acuerdo, me refiero como deporte a la primera acepción y al segundo como ejercicio físico. Sí. Vale, perfecto. Hablabas en lo que decías que hay una preparación, coincido plenamente, hay que prepararse físicamente como si estuvieras haciendo un deporte, pero no, y hay unas normas, pero son unas normas ficticias. Las reglas son una simulación porque no se está compitiendo, no hay una competición, se simula una competición. Tal es así que el ganador no gana el que más haya entrenado, el que tenga mayor destreza o mejor capacidad física. La gana quien haya decidido, la persona en la empresa que haya ganado. Me parece muy difícil concebir un deporte donde no hay competición. Insisto, sí que hay una competición en wrestling, pero es una simulación de competición, no una competición en sí. Bueno, y digo yo, llegados a este punto, donde ya más o menos hemos visto la definición desde un lado y desde el otro, ¿cómo contestáis cada uno a los argumentos del otro? O sea, ¿cómo ves tú, Luismi, lo que acaba de explicar la Fita desde el apartado del wrestling como arte? Si lo puedes llegar a entender o lo ves como algo totalmente opuesto a lo que tú entiendes. Pero es que no tengo por qué negar lo que tú acabas de explicar, porque tanto encaja la definición en deporte como en arte. Y no es decir, mira, yo considero que es un deporte y soy un tío cerrado y no voy a aceptar que tú digas que es un arte. Pero es que decir que el wrestling es un arte es un gran piropo, no es algo que vaya en contra, ni mucho menos. Entonces, yo siempre lo considero un deporte, pero que evidentemente también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y como arte también se puede catalogar, pero sin excluirlo del deporte, porque para mí surgió de ahí. Y tú necesitas, pues lo que hemos comentado, necesitas entrenar, necesitas una predisposición, no cualquiera. Esto es algo muy curioso que gente que no conoce el tema del wrestling a mí me ha preguntado, pero si es algo que está simulado, cualquiera puede ser luchador, cualquiera puede ser un gran campeón. No nos equivoquemos, no todos tenemos las mismas aptitudes y por mucho que tú te digan lo que tienes que hacer, quizás no tienes la capacidad de poderlo hacer. En ese sentido, lo que te digo es que encaja en las dos definiciones, aunque a mí me gusta más el deporte porque yo he estado siempre más ligado al tema del deporte. También cuando hablamos de que estamos hablando que es para ti el wrestling, también es hay que coger y diferenciar lo que yo considero que es el wrestling, lo que realmente es el wrestling y lo que a mí me gustaría que fuera el wrestling. Entonces, con esos matices todavía tenemos más debate por delante. Uy, son buenos matices. Yo decir que para mí el wrestling, sobre todo lo que es emoción, es espectáculo, entretenimiento, es técnica y aparte de eso, sobre todo él siendo luchador sabe que es magia, que es superación, dedicación, sacrificio, o sea, todas esas cualidades también entran dentro de lo que sería un deportista como tal. No sé si como un artista llegaría a este tipo de definiciones tanto como un deportista. Eso ya sería así que más matizable quizás. No, creo que como un actor que si va a hacer de policía en una serie se prepara para coger el arma y saber disparar y realmente aprende a coger un arma y disparar, un luchador aprende a luchar para poder hacer esa obra de teatro, bueno, esa ficción, pero no para realmente ganar al compañero, voy a decir, porque no es contrincante, es un compañero. Es otra de las cosas por las que no lo veo como deporte. Veías las dos definiciones, o los dos conceptos, el deporte y el arte. Siento discrepar, pero no lo veo como tal. Creo que no se entiende el deporte sin competición, y aquí no lo hay.
todo lo que podemos decir de la preparación, además a mí eso particularmente me entusiasma, me encanta, que ahí estamos en el mismo barco, es solamente para, dicho burlamente, quede guay en el combate, quede bonito, quede creíble y poder así llegar más al público. Ese es el objetivo. No pulo la técnica para ganar a mi adversario, que insisto, no hay adversario. Haciendo una evolución que, no sé, por ahí me corrige si me equivoco en esto, has dicho que habría que hacer diferenciación entre qué ha sido el wrestling, qué es y qué nos gustaría que fuera. ¿Así? Sí, nuestro concepto de lo que es, lo que realmente es y lo que nos gustaría que fuera. Porque quizás nosotros estamos viendo que mi concepto de wrestling es diferente al tuyo, eso sería uno de ellos. Luego lo que realmente es de alguien que fuera ajeno, qué piensa de lo que nosotros estamos hablando, y luego lo que ya nos gustaría que fuera. Vale. Bueno, lo de que nos gustaría que fuera lo dejaré porque, bueno, cada uno tendrá su opinión y lo que gusta la evolución del wrestling. Y el qué sí que creemos que es, ya no quiero ponerme muy filosófico, pero el qué es, solo hay una respuesta, llegamos o no, y luego el creer es nuestra opinión sobre esa realidad. Yo, para que no solamente sea mi opinión, por eso intento diferenciar los elementos y verlo de manera más objetiva y sistemática posible. Yo vengo del mundo de la ciencia, he estado, ya lo dejé, pero he estado investigando, estuve haciendo la tesis, etcétera, y tengo esa metodología de, vale, en este caso, dos opciones, deporte, arte. Cada uno, ¿qué es? ¿Qué cosas tiene? Y ir desgranando cada disciplina. Y tenemos luego el arte, ver qué cosas, cómo lo desgranamos también y dónde se puede encajar. Y hay, en arte creo que no hay nada que choque en ese sentido con el wrestling, y si lo meto en deporte, hay algo, ese elemento de la competición, que hace que el puzzle no encaje. Sí, lo que pasa es que yo no he encontrado un lugar donde no se explique el wrestling como deporte. Por ejemplo, en el diccionario de Oxford, lo primero que dice es que es un deporte. Luego también un escritor, en uno de los libros que tengo yo, recoge el primer artículo del reglamento del wrestling en España, que decía que era un deporte violento pero no brutal. O sea, no hay un sitio en el que no ponga que es deporte. Y habiendo leído la acepción de deporte como tal, encaja en todo, excepto en lo que dices tú de la competición como objetivo el imponerse a la otra persona. Eso sería lo único que no encaja, porque tú consideras que un deporte no tiene sentido si no es de competición. Yo eso quería decirlo, o sea, si me permitís un apunte, bueno, varios apuntes, en verdad, pero el primero, sobre el tema de la definición de deporte. El deporte siempre tiene que tener competencia, porque yo no lo tengo tan claro. Y después otra cosa que quería introducir en el debate es cómo creéis que lo percibe la gente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí mi madre me dice ¿cuándo actúas? ¿Tú cuándo actúas? A mí no me pregunta ¿tú cuándo peleas? Entonces como que ella claramente lo percibe como arte, como teatro, como lo que sea. Y me da la sensación de que la mayoría de la gente actualmente lo percibe así. Entonces os quería preguntar por qué creéis que pasa. Intentaré llegar a eso, pero quiero también responder lo anterior. Nos hemos centrado en si el wrestling es deporte o si es un arte, pero no hemos hablado sobre qué es el wrestling. Y he de admitir que yo a día de hoy todavía no sé qué hace el wrestling. No sé qué elemento, qué es ese algo que hace que cuando hay ese algo es wrestling y cuando no hay ese algo no es wrestling. No he encontrado todavía ese factor diferencial. Eso a mí me recuerda a un tuit que leí hace tiempo de Gran Akuma, que es un luchador que ya está retirado hace tiempo. Que bueno, el debate era parecido, básicamente ponía el ejemplo de una hamburguesa. Y o sea, si la carne que serían las historias o sería el wrestling. Y ya depende de cómo sea tu respuesta, yo creo que cambia tu concepción del wrestling por completo. Hostia, hay gente que lo concibe solamente como las historias, y que los combates son relleno. Sí, Vince Russo. Joder, o sea, vale. Esa escuela de pensamiento lo ve tal cual así. Hostia, Y ojo, yo no te sé decir, es como lo de arte o deporte, no te sé decir si estoy en un lado o en el otro, depende del día.
Hombre, tiene que haber un equilibrio. No puede ser ni una cosa ni otra, pero yo siempre cogería y apostaría por el wrestling. Las historias es lo que te conduce al wrestling. Y el wrestling es lo que, en cierta manera, resuelve esa historia. Claro, porque sin el wrestling... Hay gente que dice que no, hay gente que dice que, bueno, que en realidad el wrestling es una excusa para contar historia, igual que te lo puedo contar con una peli o te lo puedo contar con una serie. Eso no tiene ni puta idea. No, yo ahí soy muy claro, ¿eh? Sin peleas, o sea, sin las luchas, sin eso que se da entre campana y campana, no hay wrestling. El otro es el aderezo, el otro es accesorio. Tú puedes ver un combate entre campana y campana y estás viendo wrestling, pero si tú ves las historias y no ves los combates, no estás viendo wrestling, estás viendo algo que va sobre el wrestling, pero no estás viendo el wrestling. Que Ojo, está muy bien, ¿eh? Y está guay. Ha hecho mucho daño, la WWE sí. Ha cambiado por completo. Sí. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, en la época de la NWA siempre se decía, el que quería ver lucha veía la NWA y el que quería ver espectáculo veía la WWF. Y ya estamos hablando de los 80, ¿eh? O sea que este debate es muy antiguo. Claro, y tú si querías ver luchar veías a Ric Flair, si querías espectáculo veías a Hulk Hogan. Es que no había otra, así era. Sí, eso lo he leído yo alguna vez de gente que eso veía en esa época y a lo mejor decía, yo en mi casa ponía la NWA porque para mi padre lo de la WWF era otra cosa. Claro, o si querías ver wrestling de verdad, veías la agua. Eso sí que era wrestling de verdad. Claro, pero claro, por eso murió la agua. Pero bueno, pero estamos hablando de luchadores que eran pues con una base técnica y con una solvencia impresionante. Bueno, por reconducir un poquillo el tema, que creo que la Fita quería contestar a lo que intentaba plantear antes del tema de la evolución y de cómo lo ve la gente. La evolución es un tema muy interesante porque creo que sí que podría empezar. Es muy difícil dilucidar exactamente cuándo es el momento en el que el wrestling profesional, digo el wrestling profesional por diferenciarlo del wrestling amateur, es para mí la diferencia entre el deporte, porque ahí sí que hay competición, un wrestling amateur o olímpico, y el arte, que es el wrestling profesional, el llamado wrestling profesional. No lo sé, pero creo que en algún momento en el momento que ya no gana el combate el que se lo merece y el que más destreza y capacidad física tiene, sino que ya se ha decidido de antemano, ahí es cuando empezaría el wrestling profesional. Ligado con esto, me ha interesado mucho las definiciones de Oxford y de alguna otra cosa más que me has dado, lo definen como deportes. ¿Te puedo preguntar si hablaban del wrestling en general o del pro wrestling concretamente? No se coge la acepción de Flynn, pero en la RAE sí que está el catch as catch can. Entonces, el catch as catch can también hay que saber hasta qué punto ellos lo conciben como final pactado o no. Entonces, este es el tema. Igual que, por ejemplo, se puede catalogar la danza como deporte y la danza no es competitiva, es que es un filo que no está muy determinado a la hora de saber pues si realmente el deporte tiene que ser competitivo o no, para que sea deporte. Y no preparar todo el tema que hemos dicho de preparación, de reglas, de hacerlo en un sitio en concreto. Entonces, es que para mí, que la única diferencia en que el wrestling sea deporte o no, sea en que no es competitivo, pues no considero que eso deje de ser deporte. Me gustaría saber, las personas que han definido en Oxford y en el resto de sitios que el wrestling es un deporte, si se refieren concretamente con finales pactados o no pactados, o si es tu compañero o tu adversario el que está luchando, porque esto es también un problema que tenemos, que el wrestling es una palabra que significa lucha en inglés y que puede usarse para ya lo que llamamos pro wrestling como al wrestling olímpico, y que puede enturbiar un poquito esta discusión. En cuanto a la competición, sí que creo que es un elemento muy importante. Si definimos, voy a poner un ejemplo de un poquito de mierda, pero para que nos entendamos. Un coche, si no tiene 4 ruedas y tiene 3,
Bueno, pero es un vehículo a motor y con volante, pero solo falla que le tiene 3 ruedas. Bueno, pues entonces igual ya no es un coche. O no tiene motor, pero tiene 4 ruedas, un volante y es un vehículo. Ya, pues entonces igual será otra cosa, un carrito o lo que sea. Si al deporte le quitas la competición, ya no es un deporte por mucho que tenga el resto de cosas. Ya en lo puramente a la definición. Como digo yo, intentando ver la manera de más... Sí, por ejemplo, sí que hay en lugares que determinan la lucha libre, pero no la ponen ni como arte ni como deporte, sino ya directamente como un espectáculo. O sea, aquí ya sí que ya no se mojan. Porque yo creo que ya no han entrado en la discusión nuestra, sino decir, mira, esto es un espectáculo y ya está. Que incluso aquí sí que dicen que puede haber golpes reales o fingidos. O sea, que directamente te lo está diciendo, pero ya lo pone como un espectáculo. Ya no te dice más. Que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Que si es un espectáculo. Claro. Un espectáculo puede ser tanto un deporte como un arte o como otra cosa. Yo siempre lo he concebido como deporte porque siempre ha estado ligado a un reglamento y a unas federaciones que cogían y que velaban por ese reglamento. En España, por ejemplo, ya sabéis que yo llevo muchos años con el tema de buscar la historia de España, pues a lo largo de mi camino pues me he encontrado con luchadores, he hablado con ellos. Y uno de ellos me contaba, con el que más cercanía tenía, que era Ismael Monsegur, que regentaba un mesón y un gimnasio en Zaragoza. Yo hice mucha amistad con él. Y él, por ejemplo, me contaba que en los 80 había veces que él se subía al ring y que él lo hacía de forma puntual porque él pues tenía otros negocios. Y ya sabéis que para vivir del wrestling en España siempre ha sido muy complicado. Entonces él tenía otro modus vivendi. Y en este caso, él me dijo que en alguna ocasión se subía al ring y que el presidente de la federación le gritaba que si no tenía la ficha no podía luchar. Y esa ficha la expedía la Federación Aragonesa de Lucha Libre en este caso. Entonces, eso también a mí me ha hecho concebirlo como deporte, pues en Estados Unidos también. En Estados Unidos tenías que tener tu licencia, incluso te la podían revocar pues por algún caso puntual, como yo recuerdo, os cito ya como los abuelos de memoria, que al British Bulldog se la quitaron porque se pegó en un bar, porque se metieron con su esposa, le quitaron la licencia y se fue de la WWF en ese momento, porque no tenía licencia de lucha. Otra cosa que se me ocurre también, preparando mis programas, que a Freddy Blassie le prohibieron luchar porque tenía más de 55 años y la federación no permitía que gente de más de 55 luchara. Entonces ellos también, cuando tú tenías esa licencia de lucha, tenías un seguro médico que iba relacionado a esa ficha, y aparte de eso también había unas pautas que tenían que seguir, por ejemplo, para tener las escuelas de lucha, para poder dar clases como profesor. O sea, no podía cualquiera montarse una escuela y coger y empezar a dar clases si no tenías unas horas de formación acreditables. O sea, todo eso a mí también me hacía ver que el deporte estaba arreglado por unas federaciones. También es cierto, Lafita, que ahora no lo está. Por lo tanto, ahora mismo podrías decir que no es deporte y es arte porque no depende de una federación. Pero que no dependa ahora no significa que no dependió no hace muchas décadas atrás, te estoy hablando de los 80, y que no pudiera depender en un futuro si se intentara hacer una red de redes intercomunitaria para crear pues algo mucho más grande de lo que ahora, con todo el esfuerzo del mundo, estáis haciendo de manera regional. Me interesa seguir por ahí porque era justo lo que quería decir antes porque este debate surge realmente por cómo llevar el wrestling, por ejemplo, a un ayuntamiento para hacer un show. Y claro, había gente que decía, bueno, pues llevarlo por el tema de la cultura, del espectáculo, y tú planteabas lo contrario, el tema de la federación, el tener eso, las fichas de luchador. Y yo te quería preguntar, ya llevando el debate del terreno teórico al terreno práctico, ¿cómo de viable es desde un lado y desde el otro? O sea, ¿lo veis más viable desde el tema del arte y de la cultura o desde el tema del deporte? Yo lo que te puedo decir es que desde el tema del deporte a mí no me hicieron, si se me permite, ni puto caso. Pero por un hecho muy claro.
Tú llegas a las federaciones y las federaciones tienes a un señor acomodado que vive de subvenciones y que no quiere ningún problema. Yo, como había estudiado todo el origen de la lucha en España y cómo surgía, pues entonces yo me personé en la federación porque yo venía de haber estado en Hammerlock Wrestling formándome como luchador. Antes había sido luchador grecorromano y olímpico, aparte de pues el tema del gimnasio para tener pues un físico acorde y porque me gusta entrenar, y entonces yo quería montar una escuela. Yo quería montar una escuela, pero no es lo que te digo de montar una escuela porque he estado en Hammerlock una semana en un campus que por mucho que aprendieras no te da la posibilidad de ser un maestro, a no ser que estés loco. Te quiero decir, hay que tener un poco de prudencia en ese sentido. Entonces yo tenía a mi amigo Ismael, que os acabo de nombrar, tenía a mi profesor de lucha grecorromana y olímpica que nos podía dar la base, y luego ya pues con lo que yo podía haber aprendido, y aparte pues el tema físico, que es a lo que yo me he dedicado y lo que yo he estudiado, pues poder preparar a la gente a nivel físico. Con todo eso, incluso me cedían el sitio para poder entrenar, obviamente sin ring, y yo me personé en la federación y el presidente pues me miró como diciendo, pero ¿tú qué estás diciendo, chaval? Yo estoy aquí muy tranquilo, me vas a montar aquí ahora que se van a federar, yo qué sé, 100 personas más o las que fueran en ese momento, y yo estoy muy tranquilo aquí y no quiero más. Entonces eso fue como un portazo en la cara y fue lo que hizo que yo dejara de lado pues toda la idea que tenía. Y luego también os estoy hablando del año 90, o sea, de la década de los 90. Si yo me quería pelear con alguien, me tenía que pelear con mi sombra porque no podía luchar contra alguien que tuviera una mediana formación. Entonces era todo como muy surrealista en este caso. Yo lo quería hacer como se había hecho siempre y porque yo lo he entendido como deporte, pero desde el punto que yo lo concebí no tenía ningún apoyo, y en ese momento pues yo cogí y me fui a otra cosa, pues a desarrollar mi labor profesional como entrenador de fitness y musculación, bueno, de fisioculturismo y fitness, que es el título que yo tengo, y ya está. Ahí empezó y concluyó mi ilusión para formar una escuela y depender de la Federación Española. Es una pena que no te hicieran caso, que yo creo que no era el ministerio adecuado, pero bueno, quién sabe, en México, si no me equivoco, también funcionan todavía con federaciones. Antes nombrabas a las federaciones que agrupaban una normativa estándar y velaban por el cumplimiento de esa normativa. Una normativa es un conjunto de reglas para dilucidar cuál de los dos o más competidores es mejor bajo esas reglas. Pero aquí soy muy pesado con esto, pero insisto, no hay así, no hay competición. Esas reglas son ficticias, son en kayfabe, vamos a decir así. Nosotros, respondiendo a la pregunta de Rap, estamos mandando ahora ayuntamientos para hacer shows y estamos mandando a los departamentos de cultura y, bueno, departamentos de cultura, a lo ligado a la cultura, precisamente por eso. Creo, si me pongo en la piel de una persona que está en una concejalía de deporte, en una de cultura, el de deporte no entendería muy bien qué hacemos ahí. Seguramente la persona de cultura tampoco terminaría entendiendo mucho qué es, por el desconocimiento que hay de la lucha libre, pero si se le explicara, podría verlo, tanto como espectáculo, como arte y tal. El de deporte, la persona de deportes lo vería más difícil, creo yo. Pero bueno, somos muchas personas y hay quien lo podría aceptar y hay quien no, estoy seguro. Sí, pero por ejemplo, yo ahora se me viene a la cabeza, cuando yo era pequeño, había actividades extraescolares en el colegio. Por ejemplo, podías hacer judo, podías hacer karate, cuando se puso de moda en su época. Cosa que no era nada competitivo, pero era deporte. Lo hacíamos en el colegio. Eran las actividades extraescolares. A mí se me viene a la cabeza cuando tú vas, por ejemplo, al concejal, ya sea de deportes o de cultura, presentarle un plan para que vea que hay un espacio en el cual tú puedes abarcar un núcleo de población, que estamos hablando de 13, te digo 13 porque dependiendo de lo que tú hagas,
puedes comenzar a trabajar a nivel físico a partir de 13, 14 años. Luego ya a partir de 16, 18 ya si lo quieres subir a un ring, pero estamos hablando solamente de hacer una preparación física. Entonces, como preparación física, como os digo, lo que se hacía en las extraescolares, ahí no se competía, pero se consideraba que sí que era un deporte. El tema está en que el deporte como tal y el deporte como concejal, al final lo que tenéis que pensar es que hay que ir al que tenga más dinero. Ni deporte ni arte. En este caso hay que ser egoísta y hay que mirar por el futuro de nuestro espectáculo, vamos a denominarlo así, y buscar un resquicio en el cual os puedan ayudar. Nosotros hemos trabajado con ayuntamientos, directamente, no con una concejalía en concreto, sino se le presentaba un plan al ayuntamiento, un plan viable, totalmente estructurado y totalmente preparado para que ellos dieran el visto bueno, y así hicimos varios shows cuando yo era el vicepresidente de la EGUE. Ya te digo que lo importante es la partida económica que tengan cada uno de ellos. Y luego también, por ejemplo, el deporte, el Consejo Superior de Deportes depende de educación también. Entonces, es que luego dices, pero la educación, ¿por qué depende el deporte de educación? Hay veces que son como tecnicismos que tampoco sabes muy bien a dónde te van a llevar, pero lo que te tiene que llevar es a financiar tu proyecto y la ilusión que tenéis por llevar a cabo pues todo lo que estáis haciendo. Que, hombre, queda un poquillo haber montado todo este debate para decir esto, pero me da la sensación de que pasa un poco como esta dicotomía entre arte o deporte, como con lo de ciencias o letras, ¿no? Como o eres de ciencia o eres de letras, y normalmente la persona que estudiaba ciencia, o sea, como que esta cosa de tener que elegir, o sea, entiendo que es el debate que hay que elegir arte o deporte, pero no sé hasta qué punto. Estoy intentando buscar un punto de convergencia aquí, pero el punto de convergencia es claro. Tenemos que ir a donde más pasta haya. Eso está claro. Es que no hay otra. Y si a ti te dicen que en vez de arte es, yo qué sé, ¿qué otra concejalía se te pasa por la cabeza? Porque yo de concejalías, bueno, urbanismo. Pues resulta que ahora está en urbanismo porque has convencido al tío de urbanismo y punto. Y tú haces de urbanismo, espectáculos, lo que te dé la gana. Hay que conseguir dinero para llevar a cabo los espectáculos que queremos llevar a cabo, para coronar al campeón del norte y que sea famoso y que sea un punto de inflexión en la historia de la lucha actual en España, por ejemplo. Lo siento, me estoy riendo porque que sea el campeón del norte y que sea urbanizable. Eso. Ay, sí, bueno, al final nos tenemos que buscar las habichuelas donde podamos, y si el Ministerio de Deporte, el de Educación y Deporte creo que es ahora, dice, venga, veniros y nos organizamos y hacemos cosas tal, pues adelante, no tengo ningún remilgo. Sabéis que la gracia es que bueno, a nivel nacional el Ministerio es Cultura y Deporte, o sea que yo ahí lo dejo. Eso es lo de menos. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es lo que hablamos, pues trabajar. El debate venía básicamente por la idea de aprovechar la gran cantidad de ganas que hay ahora y la posibilidad, pues con las nuevas escuelas, ahora la gente se está formando más que nunca, porque antes es que no había. Cuando os digo yo fui en el año 98 a Hammerlock, pero es que nadie me dijo ves a Hammerlock. Yo, que he estado siempre investigando y siempre buscando cosas que nadie buscaba, pues encontré la escuela de Hammerlock en el año 97, y en el 98 es cuando pude ir. Entonces, es que yo era como yo qué sé, en una isla, pues y nadie, eso sí que era difícil. Ahí no podías hacerle entender a nadie si era deporte, si era arte, o si era espectáculo, o si estabas loco, porque decía, pero este tío, ¿dónde va a una escuela de lucha? Entonces, desde ese sentido, yo sí que lo viví de forma mucho más difícil, pero ahora lo que hay que hacer es aprovecharlo, y venía la idea de que, desde mi punto de vista, tenía que haber un órgano nacional que tiene que ser una federación, o como queráis que se llame, que da igual, una asociación, y que
de alguna manera hubiera lazos entre comunidades y que se pudiera hacer un campeonato oficial sancionado por la mayor parte de federaciones o de asociaciones de España, porque sería darle caché de tener un campeón de España y luego evidentemente los campeones regionales, y que ese campeón regional pues tuviera la opción de poder luchar con el campeonato por el campeonato nacional. Pero bueno, que esto no es nada nuevo, que no me lo he inventado yo. Os quiero decir que es que está la National Wrestling Alliance de toda la vida, que siempre fue así, o se hacía también en España. La idea es que habría que de alguna manera unirse, porque desde luego la unión hace la fuerza, y sería la única manera de darle más visibilidad a este espectáculo. ¿Cómo lo veis de cara al futuro? ¿Cómo creéis que será esa evolución de qué es el wrestling de aquí a unos años? Pregunta facililla para acabar. ¿Te refieres al español o a nivel general? Pregunta abierta, como veáis. Hombre, como estamos hablando del wrestling español, yo creo que hablar del español estaría bien, pero yo veo el wrestling español... una cosa también es lo que hemos dicho antes, cómo a mí me gustaría que fuera y cómo realmente es y lo que va a pasar. Yo espero que el gran emerger de nuevas figuras, de nuevas escuelas, de nuevos talentos, nuevas empresas, me gustaría que se prolongara en el tiempo y que además tuviera cimientos sólidos. Pero realmente no sé si será así, porque para eso hace falta mucho sacrificio, hace falta pues formación, sobre todo, porque aquí te tienes que estar formando continuamente, tienes que estar entrenando, y luego sobre todo salir fuera. Hay que ir a cualquier seminario que podáis ir, tenéis que ir a cualquier empresa que podáis, ser receptivos totalmente, y todo eso enriquece a vosotros como luchadores y como persona, y también para poder enseñar a los demás, porque habrá gente pues que no tenga la posibilidad de viajar, o que no le apetezca, o que son más cómodos y prefieren pues que vosotros en vuestra propia escuela pues podáis pues enseñar. En principio veo buen caldo de cultivo, creo que no irá mucho más allá de lo que está yendo ahora, pero me gustaría que sí, que fuera más allá, con esa idea loca de una asociación nacional. Yo estoy viendo últimamente, desde después de la pandemia, creo que ha coincidido por tiempo, más que ese fuera el factor clave, que están surgiendo muchas nuevas promociones, otras que ya existían pero que estaban igual más latentes, están cogiendo más carrerilla, están teniendo más acción, más gente, y la verdad es que le veo un sano futuro al wrestling nacional, y las vibras que me da ahora mismo en este punto en los que estamos es que puede avanzar en muy buena dirección. Ya hay mucha relación entre promociones, entre escuelas, hay trabajo en conjunto, hay acuerdos para coordinar, no taparse el shows en la medida que se pueda, etcétera. Eso ya es, pues vas tejiendo una red conjunta entre tantas promociones, y quién sabe si eso nos llevará a crear una asociación o una federación general, nacional, que pueda coordinar mejor y poder organizar un título nacional, etcétera. Ojalá sí. Tampoco creo que haga falta, que si lo hay es de puta madre, pero no creo que sea una derrota que no haya una federación nacional. Bueno, más eso molaría, una organización para todos, porque lo importante es cada promoción que funcione bien y funcionar bien entre nosotros. Y eso depende de lo que hagamos. No es algo determinado que bueno ya vendrá. Ahora tenemos que ir sembrando las cosas necesarias, trabajar de la manera correcta para poder unir fuerzas y hacer de esto algo más potente, más importante, y que salgan en muchos más lados, que lo empiecen a dar en la tele. Quién sabe si igual dentro de 20 años estamos hablando que hay un programa en una televisión 1 hora a la semana de wrestlers españoles. Quién sabe, o alguna otra cosa así. No sabemos, pero tenemos que ir trabajando de ahora. Y creo
y vamos ya para relacionarlo con el tema de lo que estamos hablando, la manera de venderlo no tiene que ser realmente que es un deporte, porque si no, la reacción que creas en la persona, en el público, cuando dices yo hago lucha libre, eso es lo que se pegan de mentira. Si tú ya pones la premisa de que esto es un deporte, lo que la gente espera es que haya golpes de verdad y que uno gane al otro. Y cuando ven que no es así es cuando existe la decepción, y creo que puede ser contraproducente. Por eso creo que también es más positivo, es una opinión, ¿eh? No lo defiendo a capa y espada, pero es la sensación que me da. Es mucho más positivo también para nosotros a la hora de vender el producto o el concepto del wrestling como arte. Bueno, es un espectáculo, pero se pegan de verdad tal, bueno, hay golpes que son de verdad, pero no hay una competición si es a lo que te refieres. Y a ver, ya quitándonos, yo creo que incluso algún complejo puede haber ahí, ¿eh? No lo digo a malas, y no creo que se me malinterprete, de que no, es que nos hacemos daño. Sí, pero no puede hacernos daño, va a ser más o menos deporte. No pasa nada. De hecho, cuanto más daños más hacemos y cada lesión es un error. Hay que intentar no hacernos el menos daños posible y no lesionarnos. Y venderlo como tal. Y cuando hay alguna cosa mala, el público también sepa, vaya, eso es un error. No enorgullecernos de, mira, me he jodido el tobillo, qué de puta madre. No. Lo contrario. La lesión no te hace más real el deporte. Bueno, el espectáculo, como le queráis decir. Lo que está claro es que destripando la lucha sí que compraría tu último discurso, pero sin destriparla, si todavía creemos en los Reyes Magos y en Papá Noel, incluso hasta en Dios, ¿cómo no vas a creer en la lucha libre? Un acto de fe, ¿por qué no? Yo es que soy muy de fe, la verdad. Ahí abrimos ya otro melón. Pues yo para concluir decir solamente una cosa. He sacado mis botas que hacía 15 años que no las sacaba de la caja. Solamente os digo eso, para que veáis el grado de ilusión desde la distancia, porque yo vivo en las Islas Canarias, aquí sí que es complicado todo. Pues imaginaos, desde la distancia, la ilusión que me ha generado a mí el ver todas estas escuelas, todos estos nuevos luchadores, toda la ilusión que tienen, el buen rollo entre ellos. Luego, pues evidentemente, pues como todo en la vida, pues habrá gente más agradable o menos, o más dada a la generosidad para ayudar al resto, pero a mí me encantaría volver a subirme a un ring, no os digo más. Nunca es tarde. Bueno. Bueno. Vaya hay que entrenar, ¿eh? Pero hay que entrenar. Hombre, eso está claro, pero bueno, quizás se podía dilucidar si es arte o deporte en un ring tú y yo. Ojo, hay una rivalidad de ideologías prácticamente. Pues nada, muchas gracias a los dos por haber accedido a este debate, por el tono, por las formas, por el contenido y vamos, por todo en general, me ha parecido fantástico. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti por invitarnos y gracias a la FITA también por hacerme ver desde otro punto de vista, hacerme ver que no convencer, desde otro punto de vista, el espectáculo de la lucha libre. Gracias a los dos, a Luismi por acceder tan amablemente cuando le propuse tener esta conversación, porque me ayuda a entender un poco más, aunque digo lo mismo, no me ha terminado de convencer, pero aprecio eso, porque me interesa comprender el punto de vista de mis compañeros. Y gracias a Rap por dejarnos este escenario, a tener esta bella discusión. Gracias a los dos de nuevo.